Buenas tardes, amigos de Blanco y Negro, como siempre, gracias por el favor de su compañía. Vamos a tratar un tema el día de hoy, señores. ¿Cómo estás, mi querido Adán Olvera? Muy bien, Oli. Gracias. Buenas tardes, y mi querido Mario Oli, León. Oli, abogado. Oli. Oye, pues hablar de las escuelas patito, han proliferado en diferentes estados de la República. Hay una iniciativa en el Congreso del Estado para poder no solamente señalar este tipo de situaciones, sino además que haya responsabilidad penal y jurídica por una cuestión de esa naturaleza. El delegado de la Secretaría de Educación a nivel federal, Mauricio Ruiz Olaez, ha señalado ya algunas escuelas y colegios, pero la verdad, lo cierto es que estas escuelas siguen operando todavía en Querétaro, muy a pesar de los señalamientos, de las amenazas que hayan podido hacer las autoridades educativas federales y locales. De esto, ¿no? Así es, que veíamos en el diario de Querétaro, has publicado varias cosas pero de bueno, ese tema, el jueves, viernes avanzó una iniciativa en el Congreso, la semana pasada, pues para darle ahora sí que dientes a la autoridad, a la autoridad local, sobre todo, porque también hay que ver que esto es mucho jurisdicción federal, el registro de validez, ¿no? Depende de la SEP, pero bueno, se le está dando también dientes a la autoridad local para actuar contra estas personas que defraudan la confianza, el esfuerzo, los estudios de mucha gente joven y no tan joven, como sea, pero no entregan, ellos prometen estudios válidos y no los tienen, ¿no? Esto fue, ya voy a salir yo con mis cosas, esto es culpa de los gobiernos neoliberales y conservadores, porque hubo una intención de elevar el nivel educativo, o sea, me refiero, el promedio era segundo de secundaria en este país, y la intención fue elevar la educación promedio a bachillerato, licenciatura incluso, y se esmeraron por ponerla fácil, ¿no? Así es, se esmeraron por ponerla fácil, efectivamente, y graduar, pero nacen muchas instituciones y la regulación se quedó abajo. Yo le agregaría un factor más que no mencionaste, el gran negocio de las escuelas. Claro. O sea, el gran negocio que es tener a una clientela cautiva de 100, 200, no sé, 300, hay escuelas muy grandes. Yo he sabido que es muy buen negocio. Sí, claro. Entonces, bueno, se junta aquí, ahora sí que la SED con las ganas de beber. Con las ganas, ¿no? Sí, claro. Pero o sea, el tema del registro de validez oficial, hay que decirlo, es un tema federal. Sí. Y yo creo que también hay mucho desorden a nivel federal, porque no es el único caso, ni somos la única entidad que tiene problemas de este tipo. Problema se reproduce, como lo que platicábamos de los médicos también, claro, ¿no? Sí, claro. Se reproduce en cada estado prácticamente, entonces creo que sí falta también regulación de la SEP. Pero bueno, nos vamos al tema político, ¿no? Por ejemplo, en la SEP está de delegado una persona que aquí en Querétaro se ostentó como licenciado sin serlo, y el chiste se cuenta solo. O sea, ahora la SEP tiene como delegado en Querétaro una persona que sustentó como licenciado sin serlo. Pero ya acabó, ¿no? Y después acabó y ahora ya es delegado, pero bueno, sí defraudó con el tema de sus estudios. No, bueno, yo creo que el ejemplo más grave está en el exfiscal. Y la 4T lo premia y lo pone de delegado de la SEP. En el exfiscal de la Ciudad de México. También. Del Instituto Cúspide. Eso estuvo más grave. Ese es un ejemplo también. Ese es un ejemplo de cómo la carcachización de la educación en México, ¿no? Como dices, me imagino que en algún momento de los 90s, 2000s, alguien dijo, tenemos que elevar el nivel de educación para competir con la OCDE, porque salíamos muy mal, ¿te acuerdas? Cuando se hacían evaluaciones, porque ahora ni eso hacemos. Sí, claro. Se hacían evaluaciones y siempre salíamos los últimos lugares de la OCDE. Salíamos muy bajos, entonces la política pública fue, subirlo. Vamos a graduar. Pues como el tema de la pobreza, para medir la pobreza, pues ¿qué hacen? Pues te ponen más apagadores. Y ya, y focos en la casa. 2 foquitos más y ya, ¿no? A mí me llama la atención porque creo yo que este tipo de escuelas patito que proliferaron en diferentes estados de la República, en el caso particular de Querétaro, es que ante la imposibilidad que tienen muchos jóvenes de poder ingresar a la universidad pública para cursar una carrera universitaria, pues a donde sea, donde les ofrezcan alguna posibilidad de ser licenciados en Derecho. Bueno, yo tuve un caso ahí en la estación, en radio, en el que me decían, oye, somos enfermeras, ya terminamos la carrera, ya terminamos hace 3 años y no tenemos título porque no tenemos validez. Ya incluso tenemos una plaza que nos están proponiendo en algún lugar y no podemos acceder a ese
hay que decirlo que en temas médicos es mucho más estricto el mercado laboral, mucho más cerrado, sí, claro, porque ahí sí dependes de tu cédula, ¿no? Sí, y además ya están trabajando como enfermeras y no tienen el registro, no tienen la certificación, y eso lo tendrían que estar revisando las autoridades federales. Pero también hay que decirlo, fue una muy buena estrategia el famoso Ceneval, ¿no? Obtener un título profesional por... No digo, son oportunidades que tiene la gente, sí, se respeta, pero también creo que hemos demeritado mucho el tema educativo formal. Sí. Por ejemplo, hay mucha gente, hay muchos jóvenes que van durante 3 años a la preparatoria, pero enfrente a su preparatoria, y eso lo digo, yo lo he visto, instituto. Hay una pancarta que dice prepa en 3 meses, un solo examen. Entonces dices, bueno, pues ¿para qué voy 3 años a la prepa? Pues si mejor me voy a los 3 meses un examen. Claro. Digo, se respeta las oportunidades y lo que haga cada persona, pero creo que también hay que diferenciar mucho entre un tema que es digamos compensatorio como el tema del Ceneval, a decir que ya ese examen del Ceneval va a ser la única forma, la estructura educativa de México. Bueno, ¿cuántas escuelas patito reconocemos de repente en nuestra vida cotidiana de los diferentes niveles educativos y escolares? Se ha escuchado últimamente muchas, ¿no? Y me llama la atención lo que tú decías también hace ratito, Mario, porque en el Congreso del Estado está la discusión, pero creo que se ha avanzado poco, ¿no? Poco ante la realidad y ante la necesidad. Yo pienso en los padres de familia que mandaron a sus hijos 3, 4 años a una prepa para que el Estado yo creo, Aurelio, que esta iniciativa que avanzó en el Congreso se debe porque localmente no hay dientes, no hay forma de responderle, y también hay que decirlo, el reclamo es local, aunque el origen sea federal. O sea, la escuela no tiene registro de validez oficial, pero ¿con quién va la gente a reclamar o a quejarse o a decirle ayúdame a resolverlo? Se va con la autoridad local, y ni siquiera la municipal, la Secretaría de Educación estatal. Entonces yo creo que por esto esta iniciativa entra para atender ese tipo de casos y poder reaccionar de alguna forma y poder ayudarle a la gente que es cada vez más que se está acercando al gobierno del estado por estos casos. Más bien también habría que ver aquí cómo hacerle para escoger una institución educativa que tenga este famoso REBOE, registro de validez oficial. O sea, cómo elijo una institución que sí tenga este REBOE para que el tiempo que yo le invierta, el dinero que yo le invierta, realmente salga con una validez. Los tendría que exhibir, los tendría que poner a la entrada, tenía que decirte este es el ahí instituto. En la página de la SEP también hay como detectarlo, sí, en la página de la SEP, ahí pero hay escuelas que te dicen, hay escuelas que tienen, por ejemplo, en otros estados de la República y te dicen, yo tengo el REBOE en Durango o en Jalisco. No, el REBOE tiene que ser en cada una de las plazas con cada una de las carreras o materias que están impartiendo para que tengan validez así. Porque cada REBOE tiene un modelo educativo, digamos, ¿no? O sea, una y ahí es donde te pierdes, ¿no? Que dices cuál es el, si lo tiene o no lo tiene, la tienen en otro lugar, pero pareciera que sí cumplen con una formalidad que no han exigido las autoridades federales y que están engañando a mucha gente. Existen muchísimos modelos de prepa o de universidad, pero bueno, yo creo que todos sí los puedes checar, o sea, si es tantito minucioso uno, checarlo con la página de la SEP o con la autoridad local o la delegación de la SEP incluso, que es federal, que ahí te podrían decir si realmente tu escuela donde vas a entrar o donde ya estás es una escuela avanzado, es escuela con validez o sin validez, patito o no patito, ¿no? Aquí en la prehistoria yo me acuerdo que en Querétaro, en educación, en bachillerato, era muy normal saber qué preparatorias estaban en el sistema UAC, o el de la UNAM, incluso, que no eran compatibles. Entonces estaban incorporados a la UAC o a la UNAM. Que si te expulsaban de uno no puedes entrar al otro, ¿no? Porque no era el mismo modelo, ¿no? Exactamente, tenías que volver a comenzar. Pasó. A la gente que expulsaban, ¿no? A la gente que expulsaban, los que... Pero regresando al tema, sí es un negocio y es un gran negocio para quienes han aprovechado de esta necesidad que tienen. Se junta esa poca supervisión o inspección de la autoridad federal con el gran negocio que es tener escuelas de todo tipo, ¿no? Lo que deja al mes un alumno, ¿no? En inscripciones, en colegiaturas, en incorporaciones, el pago de la no sé qué, que el alta de no sé qué. Ahora la fiscalía. Que la foto de la graduación. La semana pasada supimos de la fiscalía, ¿no? Que ya incluso realizó cateos y clausuras en algunas escuelas ubicadas aquí en la capital queretana y que tendría que continuar revisando en los 18 municipios al menos. Y eso que estuvo bien grave porque es el mismo nombre de la escuela con 3 planteles, o sea ni siquiera es, o sea, el señor fue creciendo. Centro y Santa Rosa. O sea, el business fue creciendo porque no pusieron las 3. Oye, ¿y qué ese delito se configura ahí?
¿Fraude o qué? Es fraude, es fraude. También se hicieron cateos en los inmuebles utilizados por supuestos centros académicos que operaban sin autorización educativa ni facultades para emitir certificados de veras va a la estudios. cárcel esta Pues gente, sí, ¿no? Yo creo que deberían estar Sí, porque ¿qué delito configuras ahí? No vi presos o detenidos por lo menos por este delito. Pues defraudación, por esta situación. mínimo. Pues sí, la fiscalía, el momento de la acusación. No sé si suplantación también ahí, ¿no? Yo creo que puede debe ser fraude, ¿no? Fraude además genérico para que puedan las autoridades revisar e investigar, pero debería haber ya responsables Gravísimo. en la cárcel por este tipo de situaciones. Este caso yo creo que sí es un poco equiparable a lo que hemos platicado de los doctores Patito. Lo también, platicamos ¿no? con ¿no? Los cirujanos plásticos, Sí, ¿no? sí, Recientemente. Sí, pues imagínate esas enfermeras que ya son enfermeras, que ya trabajan de enfermeras y no tienen O sea, el tema de certificación. cirujanos plásticos es una vertiente más de este problema. Abogados, Patito, de escuelas, Patito. Recientemente Poca también anunció la fiscalía que encerró a alguien que se ostentaba como abogado Patito, Sí, igual, sí. que no era abogado. ¿No era coyote? ¿No aullaba? Se decía abogado, se decía licenciado, pero no era licenciado. No Aullaba. Aullaba nada más como perro, pero no era. Bueno, hacemos una pausa. Regresamos. Hacemos una pausa, señores, y Cuidado regresamos. con esas escuelas, Patito, Regresamos revisen. enseguida con más. Estamos de regreso aquí en Blanco y Negro a través de el Foro Expreso Querétaro y todas las plataformas. Ahí nos pueden ver a cualquier hora, cuando ustedes gusten. Aquí estamos, ¿eh? Oigan. ¿Qué? No se preocupen. No se preocupen. Aquí vamos a estar. Aquí vamos a estar. Aquí vamos a seguir, así que Sí. ahí nos vemos. No nos deje aquí, por favor. No. A ver, La a marcha. ver, ¿de qué generación eres, licenciado? Yo soy de la X. ¿X? Sí, eso me han dicho que yo correspondo a la ¿La X. X? Sí, pero la generación Z se supone que sí. salió a Sí. marchar. Yo soy generación X. Ujú. Y Chanclas, que- el homicidio del alcalde Carlos Manso sí provocó una indignación real entre la Nacional, población sí. nacional. Y después vino este asunto de las marchas, que también Como mucha yo gente... no entendí nada. Sí, Es que son dos marchas distintas, ¿no? ¿no? Sí, la del sombrero es por el tema de Manso. Pero se Se juntaron. sumaron, se Se juntaron. sumaron. Ah, bueno, o sea, Se juntaron. Se juntaron la Z y el sombrero se unifican en un Sí, en movimiento, una misma marcha, en un se mismo supone. movimiento, en una misma voz. Pero resulta que yo aquí lo que destaco de manera personal es que depende quién gobierne, ¿no? ¿Por qué? Cuando gobernaba el PRI o gobernaba el PAN, la presidencia, se había una marcha, Yo te se entendí. decía lo mismo, ¿no? Son provocadores, están en contra de nosotros, nos quieren Son desestabilizar. infiltrados. Sí. Cuando gobierna el PRI y se manifestaban otros, pues se decía lo mismo. Sí, sí, Cuando gobierna la izquierda, pues se dice lo mismo. Yo hago notar otra diferencia O sea, grandísima. es lo mismo. Cuando sale el bloque negro y los anarquistas y el 2 de octubre y despedazan comercios, saquean de todo el centro histórico de la Ciudad de México y a veces de otras ciudades, no hay un solo detenido. No. Bueno, ahora cuando marcharon los de la generación Z, ahora hay varios detenidos y se están investigando y se les va a acusar penalmente. Hasta Sí, de y intento hay- de homicidio. Hay Claro, 19 pero chavos bueno, detenidos. lo que vimos el sábado en la marcha de la Ciudad de México no es pero ni por mucho cercano Sí. a lo que pasó el 2 de octubre, simplemente sin irnos muy lejos, hace Claro, mes y del medio. 68. El Sí, 2 sí. de octubre en el mismo centro de la Ciudad de México, La Sí. golpiza a los policías. la golpiza, el saqueo, lo de cada año, Lo de cada año. Pero como ahí aparece la gente que pues sí está identificada con la izquierda, ahí sí, ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Yo vi la declaración de Luisa María Alcalde que dijo, no tiene ningún sentido, porque además no había jóvenes, uno, y dos, son los mismos de Pero a siempre. los que estén jóvenes, Son los jóvenes mismos de o viejos, los que estén, ¿Quién va a identificarlo Los por que una salgan generación? a la calle, ¿no? Sino es una voz de ciudadanos, quiere decir que de personas. de 25 que para arriba estamos ya se vale que te madreen o cómo. Pues sí. No, se supone que no, porque además ahí hay un No puedes detalle. protestar. El gobierno federal puso todas las protecciones alrededor del Palacio Nacional, no para proteger a los que iban a manifestar. Y pusieron sino flores, para ¿no? Y No. pusieron flores en la Sí, valla, sí, ¿no? imagínate. Hay una palabrita que les gusta mucho a estas personas ¿Cuál? que dicen, no vamos a caer,
no somos simuladores, no hacemos simulación, ¿no? Ay, sí, no, bueno. Y cómo se llama todo lo que hacen ellos. Sí, Son amantes de la simulación, ¿no? Sí, y bueno, yo escuchaba quejas de que es que llevaron herramientas especiales. Siempre las han llevado. Pues siempre las han llevado. Y el bloque negro también. Martillos, y llevan hachas, y llevan... Las marchas de mujeres de feministas. Y llevan los aerosoles para hacer el fuego, todo ese Ahora, tema. el tema es... Han quemado policías y no ha habido un solo detenido. Y dicen estos chavos que detuvieron son 19 a nivel federal porque les dijeron a un policía, te vamos a romper la madre, cabrón. Y los granaderos que no existían, ¿no? O que no existen. Yo leía una crónica después de 4 o 5 horas que estuvieron también los granaderos, digamos, ahí resguardando el granaderos Palacio que Nacional. no son granaderos, igual que el Estado Mayor Presidencial, que no es Estado Mayor Después de Presidencial. 4 horas y 5 horas de mentadas, de gritos, de situaciones así, de repente alguien lo suelta, Mario, no le decía, se van. Y entonces se fueron encima de quien encontraran y fue... Para lo que están entrenados, ¿no? Para lo que están entrenados, las imágenes que vimos también en las redes sociales que son indignantes, porque independientemente de lo que sea, en la razón o las personas que puedan participar en una marcha, pues hay una exigencia real que es para que se pacifique este país, es para que haya democracia, es para que no haya corrupción, es para denunciar el tema de Carlos Manso. La marcha era para pacificar el país. Manso, a mí lo que me llama la atención son los discursos, ¿no? Que dicen, es que mi fortaleza está en el pueblo, mi fortaleza no me van a debilitar. No me van a debilitar, así me griten lo que me griten, no me debilito. Pues los presidentes en este país. Y hoy en la mañana dedicó la mitad de la mañanera para el tema, mismo. Pues igual, no es cierto, fue ayer. Ayer. La mitad de la mañanera para hablar mal de la marcha, decir que pagaron 90 millones, que fue puro palero, ya sabes, lo de siempre, cuando son ellos, es el pueblo manifestándose democráticamente, pero cuando es en contra de ellos, ahí sí nadie tiene derecho, o no eres de la generación, o estás muy viejito, o estás pagado, etcétera. O son los conservadores tratando de armar un movimiento. De desestabilizar al gobierno federal por una razón injustificada, cuando yo creo que tienen toda la razón de exigir que haya paz, que haya tranquilidad, que haya concordia. Yo creo que el gobernador Curi lo señaló bien, porque dijo, independientemente de lo que pueda significar una marcha, son voces que los gobiernos tienen la obligación de atender y de escuchar para resolver esa situación. ¿Se acuerdan ustedes de las marchas de blanco en la época de Felipe Calderón, de Javier Sicilia, claro. Ya con López que Obrador también le caían mal a los presidentes en turno, les caían súper mal, y a Peña le tocó el tema de los 43 también, los Levarón, la familia Levarón, el productor de narcoseries, Don Epi, también hacía les pasaba lista todas las mañanas a los 43. Ahora ¿quién le pasa lista a los 43? Ya no, Don Epi eso ya no existe, ya no. Don Epi anda feliz porque ya no le están cobrando el crédito, pero ya, o sea, cambian las cosas y a los gobernantes en turno les caen muy mal las manifestaciones. Es lo que hemos visto en este país. Los presidentes, estar en el Palacio Nacional o en Los Pinos o ejercer el poder es sinónimo de que les caiga mal la manifestación de la sociedad. No les gusta. Ahora vamos yo no entendería que no les guste, porque es en contra de ellos. Está bien, y que ellos argumenten en contra de eso. Lo que yo creo que sí es un doble discurso es cuando tú vienes de un movimiento progresista, urbano, de las izquierda, marchas del etcétera. CEU, ¿te acuerdas las marchas que además participó detrás de ellos está CEU, está el 88, están un montón de movimientos y de reclamos sociales muy válidos. Entonces, si tú argumentaste durante toda tu carrera política, o sea, el fundamento de tu partido, todo esto, no se vale que ahora que eres gobierno, y además, meta las vallas, pongas unas florecitas ahí para simular de que no son vallas cuando sí son vallas, y además saques a los granaderos que tú dijiste que ya desapareciste para golpear a los manifestantes. Pero además es un derecho constitucional que está consagrado para que todos podamos expresar nuestra voluntad y nuestra situación en forma pacífica, si tú quieres, como se supone. Quiero poner un ejemplo fuera de México, y yo sé que a lo mejor no viene al caso, pero la revolución de 1959 en Cuba, pues es un movimiento revolucionario, y casualmente hoy en Cuba está, penadísimo manifestarse. O sea, sí, claro. Pues nada más y así puedes poner los ejemplos de Tito, muchos, por ejemplo, en Yugoslavia, etcétera. Josip Broz Tito, claro. Entonces, y en todos lados, o sea, yo creo que es normal, o sea, la tentación del gobernante de reprimir o de ensimismarse en un solo discurso en contra de esta manifestación que va en contra de su política. Pero eso es un no hecho. Es que la presidenta esté asumiendo una actitud de avestruz, de esconder la cabeza, no querer escuchar. Está en la negación, ¿no? Ni los veo ni los oigo,
ni los veo ni los oigo. O sea, está en la negación y además como tienen muy alto porcentaje de popularidad, yo creo que se le está jugando a eso. ¿Será que eso no le va a afectar? A la negación de los hechos y yo soy popular y me vale pero también madre, ¿no? Pero también hay que reconocer que sí, es cierto también que a lo mejor y con toda seguridad un movimiento opositor al de la presidenta y al de la 4T sí se quiere meter por ahí y ahora quiere convocar una nueva marcha pero el sin 20. duda, ¿y a poco ellos no lo hicieron? Así es. Oye, Es válido. Adán, pero ¿a poco ellos no lo hicieron con Ayotzinapa? No, sí, ¿O claro, no lo hicieron con el 2 de octubre durante 45 años utilizando el discurso? O 50, no sé. Sí, claro. Y es más, alguna izquierda todavía lo sigue utilizando, la izquierda que no está en el gobierno, obviamente, ¿no? La izquierda radical, obviamente, en este país. Pero es que sucede, te digo, es cíclico y bueno, los argumentos políticos pues, sí lo son, obviamente, y han sido siempre dependiendo de qué lado estás. Exacto. ¿no? Es una llamada de atención para mí, para los gobiernos, el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos incluso en cualquiera de los órdenes, para decir, señores, hay malestar, hay preocupación, hay encabronamiento, perdóname que lo diga de esa manera, pero es que somos entre tantos, la gente que dice cosas que se tienen que atender ya. Es que somos tantos, somos 130 millones de mexicanos, que si vas a Campeche y ve cómo estuvo la gente ¿cómo recibieron? feliz? Sí, dijo la presidenta eso. Sí. Es México de a mí la verdad lo que me preocupa es México que el gobierno, los gobernantes de todos los niveles, federales, estatales, municipales, yo los veo muy digamos, metidos en temas, así, ¿no? en temas de confrontación siempre, o sea, la presidenta de la República todos los días, y el anterior presidente también todos los días, confrontación, no se dan cuenta la crisis económica que está por venir, el tema geopolítico, el tema de las relaciones internacionales en el mundo, de cómo se está quedando México atrás en ese tema de que no apareces en los organismos internacionales, no eres nada. Y que por ahí viene una crisis económica que al rato nos vamos a acordar del exterior hasta que tengamos el problemón aquí adentro, económico. Que está programado un crecimiento para México de 0.6, y estamos todos los días dedicados a la confrontación, a pelearnos, cuando realmente los temas fundamentales están a otro lado, la verdad. Yo no veo que estén trabajando, nada más toreando problemas. Alegando nada más que si Morena, que si el PAN, que si esto. Que si Fox, que si los viejitos, que si Calderón, que jóvenes. Creo que tenemos que pensar en un México diferente, ¿no? Para todos. Pues, que hacemos pausa, señores, y regresamos. ¿Qué nos está pasando, Aurelio? Vamos con la generación Z. Nadie hace nada. Y nadie hace nada. Pausa y volvemos. Sí. Estamos de regreso aquí en Blanco y Negro en el 107.5. Yo soy Mario León Leiva y me acompaña, como siempre, el señor abogado Aurelio Peña. ¿Qué tal, mi querido Mario? Tavera. ¿Cómo estás? Buen día. Sí. Peña Tavera. Sí, y Adán Olvera Ramírez. Muchas Saludos gracias. a Miki, que está recuperando. Miguel Ángel Álvarez. Un gran abrazo. Gracias. Bueno. Tenemos el tema del plebiscito, a ver, es algo inédito, no sé si a nivel nacional, yo me atrevería, no, bueno, ya ha pasado, pero en muy contadas ocasiones. Pero para Querétaro sí es inédito, por ejemplo, en la Ciudad de México creo que se han hecho varios, pero bueno, se va a estrenar aquí en Querétaro con Cadereyta, por el tema del agua, que la alcaldesa de Morena, que ya sabemos que ha tomado el tema del agua, el partido y ella, como una gran bandera política de su movimiento, el movimiento del otro Querétaro, que le llaman. Sí. Y aquí en Querétaro, el alcalde Felifer Macías anunció el teleférico para la zona norte. Sí. El plebiscito, en teoría, bueno, ya aprobado por el IEQ, se va a hacer en las colonias involucradas de la zona norte de la ciudad, nada más, son los que van a participar. ¿Cómo lo ven? Es algo inédito, la verdad, que se decida una obra, en este caso de la capital, o que se decida la municipalización del agua. Si el municipio de Cadereyta pide municipalizar el agua, administrar el agua. A ver, en plebiscito ambos. Politólogo y abogado. Pero es que ahí hay una acotación. ¿Cuál es la figura del plebiscito? ¿En qué consiste un plebiscito? Es hacer una consulta popular para tratar de señalar, ver si están los ciudadanos ¿vinculante? A favor. ¿Es vinculante? A eso iba. A favor Lo que en nos contra, faltaba otra votación. A favor o en contra de más una campaña. Acción de gobierno, de una decisión. Pero aquí el tema es que estos plebiscitos no son vinculatorios. ¿No es vinculatorio? Decir, no, es una consulta solamente para saber si la gente está de acuerdo con el teleférico o estaría de acuerdo
en un momento determinado. Si no pasa, no pasa nada, pues. Si no pasa, no pasa nada. Y si pasa, tampoco pasa nada. Oye, entonces es como si yo... otra simulación. Es como si yo en casa, en la mesa, les digo, ¿qué quieren cenar? ¿Pizza o pasta? Sí, porque, y hago la votación. vamos a cenar tacos. Tráeme carne asada. Así es, exactamente por esa razón. Sí, o un chorizo. Sí, o un chorizo de Toluca. Uno verde y uno rojo. Uno así, mira. Oye, sirve como un ejercicio ciudadano de consulta pública, de que el ciudadano pueda proponer, de que el ciudadano pueda en esta visión autogestiva incluso señalar algunas consideraciones y posibilidades. Que no tiene un carácter vinculatorio, significa que es una consulta meramente para saber la opinión de las y los ciudadanos sobre un tema específico. Me parece que es un buen ejercicio porque, bueno, pues podemos saber, así como podríamos conocer cualquier tema que se te pueda ocurrir. A ver, digamos que es un instrumento de campaña, entonces. O sea, si no es vinculatorio, es un instrumento político. Entonces es un tema político para aparecer, para estar en campaña, para apoyar una causa y para ratificar tus argumentos ante la gente y venderte nuevamente con ese argumento. Qué bien le cae a Astrid Ortega este ejercicio. Y a Felifer. Y a Felifer también. Pero sobre todo a Astrid le cae como anillo al dedo. ¿Por qué sobre todo a Astrid? A los dos. Porque ella tiene un movimiento muy importante del agua junto con otro personaje. Mira, de Gilberto el Sin Amigos no vas a estar hablando. Pero van a hacer este esquema, van a preguntarle a la gente, ¿está de acuerdo o no con la municipalización? La gente si no sabe o si sabe lo que tú quieras, te va a decir, sí, estamos a favor de la municipalización. Y Astrid va a decir, sí quiero el agua. Exactamente, y igualmente pasa con el teleférico. El teleférico, ¿están de acuerdo con el teleférico, sí o no? Y entonces la gente va a decir, sí, estamos de acuerdo con el teleférico, sí, pero no lo podemos hacer porque no hay presupuesto. No hay dinero. Y entonces, ¿qué hacemos? No hay presupuesto. Si no apoya el gobierno del Estado, no vamos a poder hacer ese proyecto, que ese es otro tema. Sí, Felifer depende mucho del apoyo estatal, ¿no? Sin duda. Bueno, y además en Cadereyta, que la gente si vota a favor de municipalizar el agua, ¿de dónde? O sea, el municipio tiene dinero para pagar la infraestructura y quedársela. No creo. ¿De dónde va a sacar dinero? Ese es el punto. Otra pregunta importante, si el municipio administra el agua, ¿va a resolver el problema de abasto de agua? No. La crisis hídrica, entonces, ¿con eso se acaba o qué? No, pues el mismo tema, las mismas preguntas tendríamos que hacerlas con el teleférico. Sí. O sea, a ver, si en el plebiscito dicen, el teleférico, que yo creo que evidentemente va a salir a favor, si no, no estarían ambos alcaldes estarían jugándosela al plebiscito, ¿no? Sí, claro. O sea, digamos, son como aquellas preguntas de Saddam Hussein, de si estás de acuerdo en que Diosito venga. Acuérdate que en Chile hubo un plebiscito de vida eterna, con pues sí Pinochet. estamos de acuerdo, ¿no? En Chile hubo un plebiscito contra Pinochet y que nada más le preguntaban, ¿estás de acuerdo que siga, sí o no? Era el sí y el no. 99% a favor. Sí, exacto. Y entonces dijeron, no estamos de acuerdo, pues siguió gobernando Pinochet. O sea, ¿no? Pero el tema, y es diferente a la revocación de mandato, que todavía no se ha impuesto, digamos, como una propuesta, ese es otro truquito que le están metiendo en la reforma electoral actualmente a nivel federal, que está discutiéndose. Y hay un truco ahí también de campaña de la presidenta. Político. Es otro tema. Que por cierto quiere que lo hagan el 27, en fin. Pero pues nadie está pidiendo la revocación de mandato. Pero esto que estamos platicando, los plebiscitos, este plebiscito del que estamos platicando en Querétaro, en Cadereyta, pues sí tiene que ver mucho, es una herencia de ese plebiscito de revocación de mandato. O sea, porque entonces al rato nos vamos a sentar para ver si el cabildo, y ojalá sucediera, ¿no? Como sucede en ciudades pequeñas de otros países, donde sí se junta un consejo de ciudadanos, o se hace un plebiscito y se decide si se abre un antro, por ejemplo, o no, o si se abre un auditorio, o sea, una etcétera, ¿no? Y es solamente darle la oportunidad que la participación ciudadana tenga sentido. Nada público. Tiene que ver entonces con aquel que se hizo, ¿se acuerdan del aeropuerto? No sé. Con el que canceló Texcoco. Pues se maneja de esa manera. Pues bueno, que esto es herencia, las autoridades tomen la determinación que quieran. La llamada democracia participativa, ¿no? Sí, la participación ciudadana, la participación ciudadana. Sí, pero es como si te pones ahorita y dices, a ver, la estación del tren, ¿la van a cambiar? ¿No la deben cambiar? Que ya tiene una oposición. De Semarnat, que publicaste esta semana, me parece muy importante. Oye, ¿de una autoridad federal? Sí. Que está diciendo que no. Que por cierto, y a propósito se le están plebiscito, acumulando los opositores a la estación. Esta semana va a haber una reunión que publicaste también en el diario de Querétaro entre el gobernador Mauricio Curi González y Astrid Ortega. Entiendo que ahí van a limar asperezas, ahí van a tener que poner sobre la mesa algunos temas que son importantes para el municipio y para el gobierno del estado. ¿Cómo saldrá? ¿Cómo terminará esa reunión? La presidenta ya dijo, y ojalá que utilicé una palabra, perdón. Ya le dije que
se aguante porque son muchos los temas que le voy a tratar, algo así. Qué bueno. O sea, pues que, qué bueno se aguante, que se junten. que se aguante en tiempo, a eso me refiero, que dijo, sí. ya dije que se aguante porque son muchos los asuntos que voy a tratar. Sí. O sea, ya le prometió que va a ser una reunión larga. Pero finalmente el plebiscito sirve solamente para dos cosas, ¿no? Para tomar una opinión en un momento determinado, pero sin que trascienda. Pero bueno, sí tiene un valor, digamos, moral, ¿no? Político. Para los políticos. ¿Por qué? Porque no creo que Felifer, después de hacer el plebiscito, después diga que si sale que sí, como todo parece indicar, ni modo que diga, no, pues entonces no va a ir el teleférico. Es una forma de ratificar su decisión. Lo que dice Aurelio. Y de curarse en salud también. Lo que dice Aurelio. Igual Astrid. Si sale que sí, y va a decir, pero no tengo dinero. Pues dénmelo. Yo quisiera, me gustaría, fue una propuesta que hicimos, pero no hay manera. Y a lo mejor también es una herramienta también, pues yo creo que ya viéndolo por el lado malicioso podría ser utilizado también. No digo que en este caso, en muchos casos cuando un gobernante quiera hacer algo o quiera endeudarse, pues vas a hacer un plebiscito por una causa muy justificada y muy legítima, digamos, para que salga el sí, pues sí, entonces ahora préstenme dinero, ¿no? Déjenme endeudarme. Eso también podría la idea del gobierno participativo. Si no es vinculante, pero sí tiene un valor moral sobre el gobierno en turno, ¿no? Y político, o el que lo organiza, el que lo promueve. Imagínate para Cadereyta que digan, oye, todos los ciudadanos que nosotros pudimos consultar están a favor de que se municipalice el agua, así que ¿qué más? Pues ¿qué sigue? Que ahora el gobierno del estado concede esta. Pero ya le dijo al gobernador que sí se municipalice. Yo creo que no hace falta ni siquiera el plebiscito. El gobernador dijo que sí. Pero que revise sus finanzas. Nada más dice, si usted tiene la capacidad, pues órale, va. Pues habrá que ver. Yo creo que esa posibilidad nunca ha estado cerrada, ¿no? Pero entonces regresamos a lo mismo, el plebiscito no tiene ningún sentido. No, porque tiene un tema, es un tema de ratificación política, moral del gobernante en turno que lo está promoviendo. Hay que decirlo, el plebiscito no lo promueve la gente. No. Lo promueve el gobernante. Así es. ¿No? Podría promoverlo, pero digamos que no tendría una reacción tan a favor como la tiene actualmente en Cadereyta y en Querétaro este tipo de plebiscitos, porque en este caso son obras promovidas por el mismo gobernante. A ver, ¿no? pregunta, ¿la pregunta ya se aprobó? ¿O todavía no? El IECU ya. La pregunta ya dio fecha para Cadereyta y el de Querétaro creo que todavía no tiene fecha. La pregunta es nada más sí o no, sobre un tema en particular, específicamente, y los ciudadanos van a tener que decir sí, no. Oye, entonces sí propusieron la pregunta, pero la recortaron el IECU. Es como cuando en casa te preguntan algo y te no, sí o no. Sí, tú tienes la última palabra, sí, mi amor. Claro. Vamos a un plebiscito. Oye, pero es que yo fíjate que tú siempre tienes la última palabra, yo lo he visto. Es lo que yo decía. Bueno, si nos hacemos pausa, ¿no? Y regresamos. Sí, mi amor. Oye, no eres feo, Mario, ¿eh? No, ya me voy. Vamos a la pausa y regresamos enseguida con más. Bueno, estamos de regreso en blanco y negro. Gracias que nos hace favor de seguirnos a través de las diferentes plataformas en Expreso Querétaro para que estemos pues enterados de lo que se analiza, discute y lo que hoy se propone aquí en blanco y negro. Mario León, gracias, Aurelio. Gracias. Adán Olvera. Bueno, ya fueron a la Feria Internacional Ganadera Querétaro y 2020. Me encanta. A ver, permíteme, por favor, mi querido Adán Olvera. Bueno. La feria es una propuesta muy importante de Querétaro, de la sociedad queretana, y que hoy realmente, te pregunto, realmente está llegando a un nivel importante, mucho mejor que lo que fueron las ferias en otros años, mejor organizada, mejor propuesta artística. Ya te parece plebiscito de AMLO esta ya me la mató. No, voy a hacer un ya tienes que contestar que sí. Plebiscito. No, pues sí. No, a ver, yo dije que me encanta. No es tanto eso, o sea, pero yo sí encuentro sí, que sí me pasé. Yo sí encuentro un momento de esparcimiento familiar, sí veo ese cambio. Sí, no te digo que wow, qué feria, no, a ver. Porque aquí has dicho un montón de cosas. A ver, en la feria. A ver, sí estando. ¿Vas a recular? Adán? No, sigue estando terregosa porque la instalación así es. Ajá. Es lo que hay. Es lo que hay. Y eso no puede cambiar. No va a cambiar, no lo vamos a pavimentar. Okay. Pero bueno, lo que sí quiero yo destacar, eso sí, perdón, es un ambiente familiar. Sí se cambió mucho ese concepto. A ver, no hay narcocorridos, no hay gente cantando esa porquería. No hay gallos. No hay gallos, protegemos a los animalitos, no hay pelea de gallos. No se puede colar a lo mejor gente que viene con otra intención. Las apuestas y peleas de gallos se prestan mucho a otro tipo de público. Bueno, y hay que aclarar eso, que no hay pelea de gallos, no porque cuidan a los animalitos,
Porque acabando la feria va a venir un derbi de peleas de gallos. Bueno. Nada que ver con la feria, pero bueno, Ese nada es más, otro, no, pero nada más lo hablando de aclaro. bueno. O sea, lo quitaron sobre todo por el tema delincuencial, Exacto. porque la pelea A de eso gallos, voy. con todo respeto para los que están ahí, pero también es un gran imán de gente malosa. Eso es lo que iba. Le dejaron a la Y feria. de borrachera, entonces, y de apuestotas. de otro tipo de cosas. Le Exactamente. dejaron ese ambiente familiar que sí se presta. Hay juegos, hay espectáculos. La entrada. El de las cobijas, y llévelo. Y bueno, además, el de las cobijas. A ver. Tenemos no algunas se vieron bajas. muchos como en otros No hay años, muchos, pero Adán. sigue estando en la cobija. Puedes comprar tu cobija. No hay muchos, pero sí son machos. Puedes comprar tu Solo cobija. queda uno. Pero dice. te movieron la fecha, Sí, movieron la le movieron la fecha. fecha a los comerciantes. Pero a ver, puedes seguir comprando tu cobija de mal gusto con el escudo de la América. No, yo para el quiero la de señor. Carely Ruiz. La de Carely Ruiz Ah, ya para hay este una de frío. Carely Sí, hay Ruiz. una de Carely Ay, Ruiz. Dios. Me No, dijeron que hay una de bueno. Carely Ruiz que hay que ir a arrebatarla. Que hay que A ver, comprarla, que hay ¿sí? que comprarla. Así para acostarte. Pero el tema ganadero, porque además era bueno, una esa es característica otra cosa. importante de la Feria Internacional Ganadera, que hoy pareciera estar reducida absolutamente a nada. No sé sí si hay. Romualdo Moreno realmente tenga Romualdo ya participación lo y hicieron de qué hablar. manera y cómo para que esta presencia ganadera Después como de era en la muchas feria, ferias malas, pueda a Romualdo ya lo Sí, hicieron sí. a un lado. ¿Será? Él Sí, decidió sí. entregar Digo, la feria a una empresa Pues sí, organizadora. lo ¿no? mantuvieron ahí nada más porque es Sí. panchista, nada Sí. más por la protección de Pancho Domínguez, Pues que qué mal, ¿no? sigue siendo ahí el padrino de la Ya sí, de UGR. plano. Pues sí, pues, ¿de qué otra forma? A ver, ¿qué hace Romualdo en la feria? Nada, Bueno, va ahí está. la foto. Pues nada más. Pero fíjate. Sí, Pero pero a ver, fíjate. yo lo que quiero decir es que si este aspecto ganadero, de juzgamiento de ganado, de mejoramiento de raza, de intercambio de tecnología tal vez para criar ganado, sí sigue estando presente dentro de la feria y sigue siendo un atractivo muy importante para los chamacos que van, ¿no? Cuando dices ganado, ¿te refieres a los que van o a los que están ya ahí? No, los que llevan, Ah. llevan sus vacas, sus ovinos, Ah, sus ya, ok. porcinos, Ah, ya. sus, toda Oye, serie de especies. que las naves comerciales tampoco están así como estuvieron en otro momento, en otro tiempo de la Feria Internacional. Hay uno que otro Ganadera. local vacío, pero se va a ir Ahí está, llenando A ver, paulatinamente. yo lo que creo es, a ver, están perdiendo de vista que empezó ¿Qué? apenas este sábado. ¡Claro! El viernes empezó, estamos en martes, llevan 4 días apenas. Sí. La verdad es que sí le ha ido bien estos días. Muy En bien. estos días, porque además hay que tomar en cuenta que es Buen Fin y por primera vez Ajá. se atrasó a mediados de A ver, noviembre, de se noviembre. adelantó más bien, Se se adelantó. adelantó a mediados de noviembre. Ujú. No va a ser en diciembre como tradicionalmente era Ajá. la feria y como es su origen de Sí, la sí, feria de sí. diciembre, ¿no? Así Entonces, es. pero bueno, llevamos 4 días hasta ahora, le ha ido bien. Fue muy ¿No? exitoso el fin de semana, el domingo que estuvo Belinda. Y la quejas gente del en el pan- estacionamiento, ¿no? De inseguridad en el estacionamiento Hubo algunas y el quejas. precio. A ver, mira, Lo de siempre, el la precio. verdad es que sí se congestionó el estacionamiento, a pesar de que hay una invitación a que dejes tu automóvil en el Gómez Morín y te vayas en camión gratuito y que te regresan al mismo Gómez Morín por tu automóvil. O Híjole, sea, pero... la gente llegó por cientos Sí. de mil, Sí. por cientos, perdón, al Sus estacionamiento. coches, sus coches. Belinda, el palenque con Gloria Trevi, se aglomeró. Pero no hay una Imagina- estrategia para que funcione el estacionamiento, para que tú puedas entrar y salir. Imagínate, quiero pensar y toco madera, que hubiera alguna situación de emergencia. Lo que no hay tuvieran es que salir esos estrategia miles. como ciudadanos, que cada quien se quiere estacionar donde se le pega su gana, no hay. en desorden. Y otra. Ajá. Si tantos eventos hacen en ese lugar, no solamente la feria, Ajá. también el Pulso Sí, GNP, sí, conciertos. Sí, claro. Oye, métanle tantito pavimento, ¿no? Es lo que... Hagan las calles, Sí. porque Sí. sigue siendo, es una ranchería. El pavimento hay nada más Sigue en la siendo pista. una ¿eh? ranchería. Pero es que es de la El Unión estacionamiento, ¿cómo está? O sea, Sí, No, no, hay es una estacionamiento. cosa. Pero eso es de la Unión Ganadera, o por dependería eso, o sea, de la Unión pero si Ganadera. tanto evento y tanto dinero le sacan Y al luego- lugar, Pues, que métale, sí, además tienes hay que razón. decirlo, la ganadera lo recibe gratuitamente y le saca dinero, todo lo que salga Sí, es ganancia. Es para el Porque, vencedor. porque además ellos no pagaron por esos terrenos. Ahora es una Son empresa. terrenos prestados que le está sacando dinero a Así esos es. terrenos. Permutaron, ¿no? Oye, mínimo ponlos bien. Y Sí. si vas a hacer la feria, tienes Sí. todo el año para arreglarlo. No es posible que llegues a la feria en noviembre Yo coincido contigo. y no tengas Yo ni un coincido. acceso decente. El estacionamiento está todo horrible, entre Sí, piedras, así entre es. lodo, entre Mario, un los montón- baños, Claro, los baños están horribles. Los accesos para Y personas yo con creo que eso no le discapacidad. toca a los de la feria, les toca a la ganadera, que son los que tienen el comodato de ese Sí, lugar. sí, sí. Ahora ya es También. una empresa, ¿no? Ya no es la Unión Ganadera como era antes en aquellos entonces que Sí, no. en esa No, ellos siguen Unión siendo dueños del Ganadera. lugar, tienen Sí, comodato y pero lo entonces dio una empresa. rentan el derecho de la feria, se lo da una empresa para que ellos lo hagan. Sí. Eso lo entendemos, Ujú. pero carajo, o sea, si están haciendo tantos eventos ahí, oye, arreglen mínimo Ya las era. Tienes calles de razón. acceso. Ya era, sí, ya
feria. De acceso y de salida mínimo. Sí, y eso estará en el municipio, el municipio y de los ferieros. Vi un meme que me gustó mucho a propósito de la feria que dice, caramba, la vida es muy fea, desagradable, de repente es muy complicada, pero ¿qué quieres? Es la única que tenemos. Sí. Así la feria igual. Es que miren, yo les voy a decir la verdad, a mí me da mucho temor hablar mal de alguna feria porque tengo experiencias bien negativas. Me pasó con una feria de unas lucecitas. No, hombre, si yo te contara. Te demandaron, pero las ganaste. No, pero gané, pero... Pues también te pones un abogado ahí de tercera, ahí Pues sí. un tal Adrián Martínez, ¿no? No sé. No, es que mi abogado es muy bueno. Ah, bueno, también. Eso que obviamente. eso es cierto. Obviamente. Sí. Pero desde el principio se veía que con ese abogadito, con ese, con ese de medio pelo, así, ¿no? Pues sí, no, bueno, no, hombre, yo no. salí avante. Hombre. Pero Señores, me da miedo hablar de las ferias. A ver, voy a ir sí, otra ya vez te esta entendí, semana. Voy ya te otra vez. entendí tu temor. Voy sí, ya otra entendí. vez esta semana. Ujú. Ahí les vuelvo a platicar. Vamos a ir. Vamos a ir. Yo voy a estar también ahí en la ¿Cuándo feria. vas a ir tú? El miércoles, este miércoles. Ah, tú ya, el Yo el miércoles. jueves. Yo el jueves. El jueves. A y la bueno, MS. ándale, ya ve. Pero Bueno. vamos en tono recreativo. ¿No? Yo voy a trabajar. No, como nosotros manda, a recreación. Bueno, señores, el tiempo se va Y terminando. ¿Y esparcimiento. qué tenemos para llevar? Para llevar en Denle el esta beneficio de la duda a la feria. sí, la- la Ojalá verdad. que salga bien. A ver, que sí, la gente la esté neta, sí ha salido bien fea otros años, pero ahorita pinta más o menos, o sea, ya también, denle tantita Vamos a chance. darle el beneficio, vamos a esperar. Sí. Yo nomás pongo ahí el dato. Una vez Pancho Domínguez, en la época de Pancho Domínguez, pusieron en la feria 700,000 ingresos a la feria. Sí, claro, sí, A ver, pero a ver, que sean aquel 700,000. récord de la arrolladora y Sí. ¿y quién fue? ¿Quién más? Los Tigres Tigres del Norte. Tigres del Tigres del Norte. Norte. Tigres del Qué Norte. bueno. Bueno, En fin, ahí está. para ¿Qué hay llevar. para llevar, Pues, señores? Sí le salían buenas las pachangas. Sí, o sea, hombre. Pancho, sí, todavía. todavía. Para ¿te han llevar, invitado? ¿Te han invitado? No, ninguna me han invitado, pero pues, para yo sé que llevar sí. ¿qué tienes, licenciado? Por favor, hombre. Recordar con cómo fue Sergio Arturo Venegas Ramírez, el armero. Sergio, una persona muy ácida, muy aguda en el tono periodístico, con un olfato que yo le recuerdo siempre muy importante, muy interesante, una avidez para esto. Leí algo que escribió López Dóriga. Pues nació periodista, o sea, nació en una Con papá periodista. Con papá periodista, entonces pues él desde joven Y fue con así. padrinos periodistas. Padrinos hermanos, periodistas y y hermanos todo. periodistas. Entonces desarrolló un instinto y un agudo bien interesante. Siempre hablar de alguien que ya se fue, pues dicen, ¿quién va a hablar mal de él? No, Sí. pues, realmente de Sergio, pues, una persona ruda como periodista, Sí, muy crítico. rudo, muy crítico, muy frontal. Sí. Y también en los comentarios de las mesas de amigos, bien Muy directo. Muy directo él. Recordarlo y lamentar mucho su partida, sus hermanos, sus hermanas. Un abrazo solidario a su papá, sobre todo a don Sí, Sergio. claro. Y pues un gran homenaje con sus frases que acuñó, así de fácil, así de difícil, y su porca miseria. Sí, el TikTok que decía, ¿no? El tiempo Sí. corre, vamos a Sí, ver sí, hoy sí. al tiempo. Así Al es. tiempo. Yo tengo un gran recuerdo, trabajamos juntos en alguna crónica cuando fue ungido el Papa Francisco, hizo a él algunos reportes muy Con el interesantes, Integra, muy ¿no? importantes. ¿En Integra o en dónde? Sí, en Integra, muy interesante, muy importante, siempre muy ávido Sergio Venegas Ramírez para, oye, tengo esto, tengo el anuncio, oye, fíjate que ya hay humo blanco, todavía no, vamos a esperar. Siempre, además, con un gran sentido del humor, que eso yo siempre lo aprecié de mi querido Sergio Arturo Venegas Ramírez. Él mismo se burlaba de lo que se escribía y de lo que se decía, pero también les voy a compartir que el dueño de la mañana, él me hizo favor de bautizarlo. ¿Él de te esa bautizó forma. como el dueño de la Él mañana? Sí, como el dueño de la mañana, en su columna muy leída y muy conocida y que yo agradezco y aprecio desde hace muchos Sí, años. es cierto. Y que le tengo un gran recuerdo, un abrazo para doña Magdalena, a la familia Sí. completa, y bueno, recordar, sí, sin duda, como lo hizo el Diario de Querétaro, que me parece también importante, a un gran periodista queretano. Yo recuerdo de él, Sergio Arturo Venegas Ramírez. la verdad que nunca fuimos grandes amigos, hubo un tiempo en que éramos, la verdad, muy competitivos Sí, entre sí, sí. nosotros, no nos hablábamos, Sí. pero pues ya de los últimos años nos juntó el destino, la chamba, la profesión, y bueno, yo lo que sí tengo que decir, sin ser mi amigo, sin haber sido mi amigo, pero sí mi competidor, que bueno, yo creo que era un gran columnista, Sí. que una gran ironía al sí. decirlo, y también hay que decirlo, para ser irónico y para hacer los comentarios tan duros como dices que él hacía, Sí, hacía falta también algo esencial. Hay que ser culto, hay que tener curiosidad intelectual, y yo creo que Sergio la tenía.
Sí. La tenía, era dueño de un gran bagaje, pero también tenía siempre curiosidad de investigar lo nuevo, y creo que por eso los comentarios tan duros y tan demoledores que hacía. Que a muchos no les gustara. Exactamente. Entonces, yo creo que ahorita varios van a descansar porque es una pluma menos, por desgracia. Sí. Pero sí era una pluma pues muy prolífica, pero también muy dura. Sí. ¿No? Bueno, pues descanse en se le va a paz. extrañar, la verdad. Se le va a extrañar al amigo, al colega periodista Sergio Arturo Venegas. Y bueno, reitero también el abrazo a don Sergio, su papá, a toda su familia, a sus hermanos, por esta gran pérdida, que además, hay que decirlo, murió muy joven. Muy joven. 55 años. 55, los cumplió. Pues que en paz descanse, bueno, señores. Nuestros pensamientos con la familia Venegas y con la memoria de Sergio Arturo Venegas Ramírez. Su esposa, sus hijos. Un gran periodista. Alejandra, sus hijos igualmente. Bueno, pues ya nos vamos, Mario León Leiva, como siempre. Gracias, Aurelio. Al contrario, muchas gracias a Dan Olvera. Buena tarde, buena noche, Buenas, y luego saludos también a mi querido Miguel Ángel Álvarez, como siempre. Así es. Abrazote. Miguel Ángel Álvarez. Síganos a través de la 107.5 de la frecuencia modulada. Y ya también se va despidiendo como si fuera la reina de la primavera. 71. Ya te compré 20 boletos. Como si fuera presidente de la Unión. No, de la Unión Ganadera. Nos vemos en la próxima en blanco y negro. Buenas noches.